Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Mi nombre es Inés y hoy en este canal voy a daros una pequeña clase de historia. No tengo gafas, pero imaginadla. Como muchos sabréis, la historia del teatro es tan larga como la historia del arte en general y ha pasado por un montón de periodos, al igual que el resto de artes que existen. Y muchas veces yo, al menos cuando he tenido que estudiarla, he sentido que era muy difícil porque, a diferencia de la historia como la historia en general o la historia de la pintura, por ejemplo, sentía como que estaba muy repartida y como que no tenía lugares específicos donde encontrarla como comprimida y donde poder decir, vale, esto, como en un orden que mi cerebro pudiera entender. Como que muchas veces me costaba entender en qué momento había pasado cada cosa o, bueno, como ponerlo todo en orden en mi cerebro. Entonces mi objetivo con esto es un poco pues ayudar con eso y compartir un poco lo que yo he ido aprendiendo y lo que estoy aprendiendo ahora mismo sobre pues la historia del teatro, porque creo que conocer la historia, bueno, yo soy una friki de la historia y de la historia del arte, entonces soy muy creyente de que conocer la historia nos da como una buena base para poder crear pues lo siguiente que va a venir. Entonces, por supuesto, voy a empezar por el teatro griego, que muchos consideran el origen del teatro. Yo personalmente lo describiría más como el origen del teatro occidental, tal, porque Grecia era amplísima y probablemente incluso en la propia Grecia estarían influenciados de muchísimos lugares distintos, aunque ahora no tengamos como memoria de eso. Y si queréis saber más sobre cómo surgió el teatro en diferentes culturas, podéis ver mi vídeo, creo que está aquí, mi vídeo, eh, sobre cómo aparece el teatro en diferentes culturas alrededor del mundo. Pero hoy vamos a centrarnos en la griega. Como expliqué en el vídeo sobre el origen del teatro en diferentes culturas, en el que también hablé sobre la cultura griega, el teatro griego proviene de los ritos que se realizan ante el dios Dionisio. Estos ritos consistían en muchas cosas, pero entre otras en cánticos, en pequeñas interpretaciones, en eso, canciones, danzas, que contaban los diferentes mitos del dios y, bueno, pues diferentes mitos griegos. Estos ritos, según van repitiéndose y va pasando el tiempo, van evolucionando, empiezan de ser algo improvisado, popular, que viene un poco de la tradición, ¿no? Que no tiene como mucho un orden, a ser algo que va tomando una forma cada vez más organizada, en la que aparecen unas canciones específicas, en las que aparecen unos mitos específicos y en los que hay como un cierto conocimiento de lo que se va a hacer. Según esto va ocurriendo, se va formando como lo que sería un coro, ¿no? Un coro de personas que, bueno, pues eso, cantan una canción o hacen un baile o cuentan una historia juntos. Y a raíz de la formación de un coro, que normalmente es en círculo, se va separando una persona, un individuo, que, bueno, es como el primer solista, por así decirlo, y que como que se posiciona frente al coro y entonces va tomando como un papel más de actor. Este solista interpreta distintos personajes, empieza a tener como un monólogo, y mientras que el coro no desaparece completamente, porque el coro es una de las características del teatro griego, como veremos a continuación, sí que es verdad que ya no solo existe el coro, sino que aparece el público. Personas que simplemente observan y no son para nada parte de lo que se está representando. Y están ahí simplemente para experimentar lo que está teniendo lugar. Con esta aparición del individuo tenemos que hablar de Thespis, que se considera el primer actor. A Thespis se le atribuye esta separación del solista frente al grupo, y se le considera, bueno, eso, como el primer actor que representa monólogos con diferentes personajes y que tiene además diálogos con el coro, así que crea esta convención del teatro como una conversación entre personas, en este caso entre un grupo que funciona como un individuo y un individuo solo. Thespis es una figura muy importante en Grecia, ya que es el único actor del que tenemos recuerdo, y el primer actor de la historia del que tenemos recuerdo como tal. Y de él viene la palabra inglesa thespians, que significa actores. Es una forma como más antigua de decir actores en vez de actors o actresses. Pero el teatro griego no solo se influencia de esto, sino que hay otra pequeña influencia que hay que tener en cuenta, que son los cantores o narradores, que son, bueno, pues como su nombre indica, narradores que contaban historias de forma hablada. Porque en la Grecia antigua las historias se traspasaban
de unos a otros de manera hablada e interpretada. Y de ahí provienen historias como la Odisea o la Ilíada de Homero, que no son más que una recolección de historias que se contaban de forma oral. Entonces todo esto pues podemos decir que influencia a la creación de un arte como tal que se basa en contar historias, en representar historias para un público con el objetivo de que ese público saque algo de estar viendo. Según el teatro va cobrando más y más importancia en Grecia, se crea un concurso llamado las Grandes Dionisíacas, como podemos ver de nuevo Dionisio en base a este origen, ¿no? del teatro, como rito ante el dios. Y las Grandes Dionisíacas son un concurso que ocurre en Atenas, que tiene lugar una vez al año, en el que los autores compiten y ponen en escena 3 tragedias y una sátira. Ahora hablaremos un poco más de estos estilos y de cómo era cada uno, pero lo importante de recalcar del hecho de que existieran estos concursos es que las obras que hemos conservado a día de hoy las tenemos gracias al hecho de que participaron en estos concursos y por eso tenemos como guardados los textos escritos. Estos concursos eran un evento social muy importante en Grecia. Acudía toda la ciudad, era una cita social importantísima y también gracias a esto es que crece la tradición teatral, porque empieza a formar parte de la vida real y diaria de todas las personas que habitan en la ciudad. Y los autores que ganan estos concursos se convierten en personas de renombre dentro de la polis. El teatro griego se llevaba a cabo en teatros que, salvando las distancias, tienen un cierto parecido a la imagen actual que tenemos de un teatro, y es probable que todos más o menos tengamos una cierta idea del aspecto que tenían los teatros griegos, pero igualmente yo dejaré algunas fotos. Los teatros griegos se encontraban entre 2 colinas y se aprovechaba la pendiente para construirlos. En la ladera de la montaña se ponía el teatrón, que sería el auditorio, el lugar donde se sentaba el público. Y me parece interesante recalcar el hecho de que el lugar donde se sienta el público es lo que se llama teatro, y es la palabra que luego pasa a utilizarse para nombrar no solo al espacio físico, sino al género. Y me parece algo importante de recalcar, ¿no? Esta idea de que sin público, sin observadores, no hay teatro. Puede haber otras cosas, pero no hay una representación teatral, y esto es algo que empieza ya en este momento y que se mantiene hasta el día de hoy. Después, en la parte más baja estaba la orquesta, en la parte alta estaba el skene, que era el escenario, que normalmente tenía un fondo como plano y en el que había unas puertas construidas o como si fuera la entrada a un palacio. Había una cierta escenografía que era fija, siempre se mantenía y las obras se representaban delante de esos lugares. Y después estaba el proscenio, que era la parte de adelante del esquené, donde tenía lugar la representación, que el proscenio es una palabra que a día de hoy también perdura. O sea que es interesante ver cómo, todas estas palabras más o menos se han mantenido hasta el día de hoy. Los actores griegos, que eran siempre hombres porque las mujeres tenían prohibido representar, utilizaban máscaras normalmente muy exageradas porque tenían que poder ser vistas desde la distancia, y se les llamaba hipócrites, que a día de hoy ha evolucionado la palabra hipócritas, porque eran mentirosos básicamente. En cuanto a vestuario, normalmente usaban túnicas de colores que hoy en día siempre pensamos que los griegos iban vestidos de blanco obligatoriamente, pero eso no tiene por qué ser así, y zuecos con los que representaban. También cuando los actores interpretaban a los dioses, pues tenían máscaras como más grandes, más decoradas, que cuando interpretaban a personas, por mucho que fueran personas de la realeza o de la nobleza. Otro factor importante del teatro griego es la regla de las 3 unidades. Esta regla también se conoce como las unidades Esta regla, por así decirlo, también se conoce como unidades aristotélicas, ya que es Aristóteles el primero que las recoge en su libro La Poesía. Sin embargo, Aristóteles, a pesar de lo que muchas veces se nos ha enseñado, no las recoge como una norma, sino como algo que existe, como algo que puede estar ahí, pero los autores empiezan a adoptarlo como una regla. Y veremos que incluso en el tiempo... Y veremos incluso cuando avanza la historia del teatro, que estas normas se recuperan y se vuelven a poner en escena.
Y estas normas son la unidad de acción, que habla de que todo lo que ocurre... Está la unidad de acción, que básicamente significa que solo se puede seguir una historia, solo puede haber un argumento que sea el del protagonista en este caso, y es el único que hay que seguir. La unidad de tiempo, que significa que todo, que en la antigua Grecia significaba que todo tenía que ocurrir en un día, no podía haber saltos temporales dentro de la... No podía haber saltos temporales dentro de la función, o que de repente hubiera como... La unidad de tiempo, que en la antigua Grecia significaba que todo tenía que ocurrir en un día, no podía haber como grandes saltos temporales o flashbacks dentro de la función. Y cuando esto se readopta en Francia en el futuro, lo hacen aún más estricto y dicen que el tiempo que dura los sucesos dramáticos tiene que ser el tiempo que dura la función, o sea, 1 hora, 2 horas, 3 horas, el tiempo que dure. Y por último, la unidad de lugar, que es que todo lo que sucede tiene que ocurrir en un solo sitio. No puede haber cambios de escena en los que están en diferentes lugares, que es algo que a día de hoy estamos muy acostumbrados a ver en el teatro. Ahí todo sucedía en un lugar y por eso digo que es bastante habitual, por ejemplo, ver obras que suceden a las puertas de un palacio y que entonces eso, el decorado pues es simplemente... Y que entonces pues la escenografía es eso, como las puertas, ¿no? Que están al fondo del escenario y que por esas puertas pues entran y salen y todo tiene lugar ahí. Dentro del teatro griego había diferentes estilos, aunque por supuesto el más conocido y el más reconocido es la tragedia, pero no solo estaba la tragedia, también estaba la comedia y también existía el mimo y la sátira. La tragedia, que es el estilo más conocido, la palabra tragedia viene de la mezcla de otras 2 palabras, tragos, que significa macho cabrío, y ode, que significa canción o cántico. Y bueno, pues eso, es el cántico del macho cabrío, que tiene que ver con este origen, ¿no? De ritual en el que, bueno, pues era habitual que se sacrificara un macho cabrío para el dios y para las fiestas. Las tragedias griegas, si bien van evolucionando a lo largo del tiempo, y ahora hablaré también de esto, en general se caracterizan por tener una temática moral, por tener el objetivo de enseñar algo al público. Tenemos que recordar, y aquí incluso podríamos decir que había un cierto deseo propagandístico, por así decirlo, hay discusión sobre esto, pero es interesante. Porque si bien en la antigua Grecia es cierto que había productores para estos autores que ponían en pie sus obras, también había una parte del dinero con el que se pagaban que era dinero público, por este interés ante los grandes concursos. Y toda la ciudad acudía a este concurso de teatro. Entonces era una oportunidad perfecta transmitir mensajes al público de cómo debían comportarse en la sociedad griega. Entonces es normal que las obras griegas hablen sobre la moralidad, sobre la religión, sobre el bien y el mal, y que generalmente tengan un cierto mensaje o moraleja que tiene que ver con no llevarle la contraria a los designios de los dioses. Generalmente esto se hace a través de un protagonista, que suele ser una persona noble y que tiene la ibris, que la ibris es como la arrogancia de pensar que van a poder ir en contra de los dioses y como o bien crear su propio destino o bien oponerse a los designios que los dioses ya han hecho para ellos y están decididos a actuar para ello. Y esta ibris, este castigo por ir contra los dioses, contra lo que tienen que hacer, por así decirlo, acaba en grandes sufrimientos y bueno, pues en un final trágico. De ahí también el significado que tiene hoy en día la palabra tragedia. Y este recurso dramático se utiliza para transmitir un mensaje moral al público, también a través de la catarsis y a través de la identificación con el personaje protagonista. El público va a la obra, se identifica con este personaje, está como queriendo que al personaje le vaya bien y al fin y al cabo, y cuando suceden los hechos dramáticos, cuando se castiga a este protagonista por su ibris, sucede la catarsis en el público, que es una reacción emocional tan fuerte que hacen al público salir sintiéndose cambiado de cómo había entrado, con un estado de ánimo distinto y con quizás una visión distinta sobre la vida o sobre su existencia. Esto es un sentimiento que, si bien hay muchas definiciones de catarsis y mucha pelea sobre
si la catarsis es o no necesaria para el teatro. Al fin y al cabo, creo que todo es probable que hayamos experimentado, si bien sea con teatro o con cine, alguna vez en la que hayamos salido realmente sintiéndonos absolutamente tocados y cambiados por lo que acabamos de experimentar. Dentro de la tragedia nos quedan 3 autores griegos que conocemos hoy en día que marcan un poco las 3 partes que a día de hoy se conocen sobre lo que se conocen como las 3 diferentes etapas de la tragedia y gracias a los cuales podemos ir viendo un poco cómo va evolucionando el teatro. El primer autor es Esquilo, que vive del 525 al 456 antes de nuestra era. Esquilo es el que se considera el primer dramaturgo, vive en un periodo de grandeza para Atenas y gracias a su obra y a sus aportaciones literarias se convierte en un personaje reconocido que gana varias veces el concurso de tragedias, pero a pesar de ganar muchas veces a día de hoy solo nos quedan 7 obras. Entre las aportaciones que Esquilo hace al teatro griego está la de añadir otro personaje aparte del protagonista y el coro. El coro son, como su nombre indica, un grupo de personas, un coro, que van a una, o sea, aunque son muchas personas, hablan como un solo individuo, se mueven en conjunto y representan la voz del pueblo, la conciencia colectiva, en general representan las opiniones del pueblo con respecto a lo que está pasando o una visión moral de los acontecimientos que están sucediendo. Si bien no se sabe exactamente cómo actuaba el coro a día de hoy, porque obviamente no tenemos ninguna forma de ver cómo eran estos espectáculos, sí que se cree que cantaban y bailaban entre las diferentes escenas de la obra. Además, también introduce un prólogo, pero que es un poco distinto de la idea de prólogo que tenemos hoy en día, ya que en este prólogo se introduce la historia, los personajes, pero también se cuenta cómo va a terminar. O sea, básicamente se cuenta toda la historia en este prólogo, que luego se va a desarrollar a lo largo de la obra. Y los ejes centrales, las temáticas centrales son la moral y la religión. Esquilo es muy tradicional en este aspecto, es por supuesto el primero de los dramaturgos, así que es el más tradicional, y todo el rato sus obras giran en torno al bien y el mal y a los designios de los dioses y a cumplir con lo que los dioses mandan y bueno, todo esto. Entre las obras que nos quedan de Esquilo es interesante recalcar que nos queda una trilogía, una de estas trilogías que se presenta a concurso, que es la Orestíada, que se compone de las Coéforas, de las Euménides y Agamenón, y cuenta un poco la historia de la familia a lo largo de las 3 obras. Además, Esquilo usa un lenguaje muy culto, muy enrevesado, con un griego pues muy arcaico, como era él. Y bueno, en esta obra, por ejemplo, pues podemos ver todo esto de lo que hablábamos, ¿no? Todo este tema del destino, de la moral, del bien y el mal, y también las características propias que caracterizaban a Esquilo como autor. El segundo autor es Sófocles, que vive del 496 al 406 a.C., que por cierto todas estas fechas son, por supuesto, un poco aproximadas porque, porque han pasado muchos años desde entonces y no tenemos como registros súper exhaustivos de todos los nacimientos y muertes. A Sófocles se lo considera el autor griego por excelencia, es el autor de los grandes clásicos griegos que se estudian hoy en día. Sófocles venía de una familia adinerada y a los 16 años se le encarga dirigir los espectáculos de celebración por el vencimiento de la batalla de Salamina. Y desde ese momento empieza a dedicarse a la escritura. Y se consagra como autor en el momento en que consigue vencer a Esquilo en uno de estos concursos. Y de hecho tanto es así que no solo lo vence, sino que gana muchos más concursos que Esquilo, siendo el autor griego conocido que más concursos gana, ganando 24. Sófocles vive la época de máximo esplendor de Atenas, lo cual pues por supuesto también ayuda a que él se convierta en esta gran figura que incluso durante la época era muy conocido. Y de hecho Sófocles muere durante una guerra y se dice que el bando contrario permite una tregua a los griegos para que puedan celebrar los ritos fúnebres de Sófocles al ser alguien tan conocido y tan brillante. Sófocles introduce nuevos temas en los que también se puede ir viendo cómo avanza
el pensamiento griego, la filosofía. Y entre ellos destacan mucho entre sus obras la lucha entre la ley natural, lo que él considera la ley de sangre, y la ley humana, creada para poner orden a una sociedad. Y esto lo vemos en un montón de obras, por ejemplo, en Antígona se ve claramente esta lucha entre lo que el ser humano debe hacer por ser humano y por las relaciones que tiene entre sí, y la ley que como personas hemos puesto para ordenar la sociedad en la que vivimos. Además aparece de nuevo el tema del destino, de los personajes intentando luchar contra su destino, contra los designios de los dioses y finalmente teniendo que atenerse a lo que está escrito para ellos, que esto también es algo que vemos en Edipo Rey, que se considera como su gran obra y se estudia como una de las obras en las que mejor se aplican como todos los conceptos teóricos teatrales. Y también introduce al tercer actor o tritagonista, que permite que la trama vaya complicándose cada vez más al haber más personajes que pueden dar su punto de vista o aportar pues un pequeño granito de arena de lío al problema. Otra cosa que hace Sófocles es que las tres obras que presenta como trilogía a las grandes dionisíacas no tienen por qué pertenecer a la misma historia, por lo que empezamos a ver diferentes historias y mitos que pertenecen como a grupos mitológicos muy distintos. Y eso, como ya he mencionado, pues algunas de sus obras son Edipo Rey o Antígona. Y por último tenemos a Eurípides, el último de los autores griegos trágicos, que vive del 480 al 406 a.C., es el autor más joven y es el que consigue menos éxito a lo largo de su vida. De todos ellos es el autor más escéptico en cuanto a la religión, con unas ideas como más modernas, por así decirlo, con un mayor trasfondo filosófico, y esto hace que no sea muy aceptado por la sociedad y de hecho incluso sea un poco vilipendiado, como que se rían un poco de él. De hecho es el que tiene menos victorias en el concurso, aunque es del que más obras se conservan a día de hoy. Pero bueno, el pobre no tuvo mucho éxito en su época, no lo querían mucho, lo consideraban un mal autor, y de hecho acabó exiliándose y muriendo supuestamente comido por perros. Pobre. Algo que caracteriza sus obras es que, como he dicho, él era un escéptico en cuanto a la religión, entonces los oráculos y el poder de los dioses empieza a perder poder, justamente, y los personajes como individuos empiezan a tener una mayor psicología y un mayor poder en cuanto a tomar decisiones de lo que hacen con su destino. Entre otras cosas, Eurípides se caracteriza por tener protagonistas femeninas con una psicología compleja, que son muchas veces muy pasionales y muy dramáticas, diríamos hoy en día, lo cual no gusta para nada al público griego y critica muchísimo su representación de las mujeres en escena. Además, Eurípides vive en una época en la que Atenas está en declive, ya no es la gran época dorada en la que había vivido Sófocles, y esto también se representa en su obra, reflejando las tensiones artísticas y políticas de la época, lo cual pues por supuesto tampoco les gusta mucho ver reflejado a los griegos. Además el coro va perdiendo importancia y empieza a convertirse más en una figura que aparece de vez en cuando entre escenas como de una forma un poco no relacionada con la trama. Las escenas entre sí empiezan a ser más inconexas, mientras que antes era muy como que un personaje entraba y otro salía y estaba como muy atado todo entre sí. Ahora las escenas empiezan a estar un poco más separadas. El prólogo ya no cuenta todo lo que va a ocurrir, sino que funciona de una forma más parecida al prólogo actual, en el que ponen en contexto, cuentan los sucesos anteriores y cuentan los sucesos posteriores, como un poco para entender dentro de qué mito está encajado cada una de las historias. Y algo muy importante que lleva a una de las grandes aportaciones de Eurípides al teatro, a la historia del teatro en general, es que en su época empieza a haber una mejora tecnológica que permite que haya escenografías más complejas, con sistemas de poleas, con partes elevadas, con placas y antorchas que crean efectos sonoros y visuales, y especialmente la aparición de la máquina de poleas que da lugar al Deux Ex Machina. El Deux Ex Machina es un recurso del que probablemente hayáis oído hablar,
que consiste en resolver los problemas gracias a la aparición repentina de un dios que resuelve el conflicto porque sí, al final de la obra. Dentro de una situación aparentemente imposible, de una situación dificilísima de resolver, aparecen dioses que facilitan el desenlace de la historia. Este recurso, que por ejemplo utiliza en Electra, es un recurso que se ha mantenido incluso a día de hoy y que con sus críticos y defensores podemos ver en obras y en películas actuales, aunque quizás no sean necesariamente los dioses que bajan y te salvan. Sí que lo podemos ver en muchísimas obras y películas, como son La vida de Brian, Parque Jurásico o Avatar, por ejemplo, en los que de repente aparece una solución mágica que arregla los problemas de los protagonistas. Y el hecho por el que se llamaba Deus Ex Machina es porque tenían una máquina físicamente con la que bajaban estos actores desde arriba. Entonces también es interesante ver cómo esto ya tiene su origen en la antigua Grecia. Las comedias y la palabra comedia vienen, si bien no fueron tan importantes en la antigua Grecia como lo serían por ejemplo luego en Roma, sí tenían una cierta importancia y también había festivales dedicados exclusivamente a la escritura de comedias. La palabra comedias viene de los cánticos de Comos, que eran como unos pasacalles que se realizaban durante las grandes dionisíacas, en los que había mucho alboroto y alegría, y en los que los ciudadanos de Atenas iban todos juntos como una especie, con música y con danza y con eso, como con mucha algarabía, hasta llegar al lugar donde se representaban espectáculos en los que los autores un poco hacían sátira de la situación en Grecia y mostraban como su ingenio y su humor a través de su obra. Y de aquí pues viene la palabra comedia. Bueno, ignoremos que ha habido un pequeño cambio de fondo, cosas que pasan. En cuanto a la comedia, tenemos solo un autor que nos quede a día de hoy, que es Aristófanes, que vivió del 445 al 380 a.C. Y básicamente lo que hace es criticar las costumbres atenienses a través de la sátira y el humor. Y lo hace, por ejemplo, en Las Aves, donde los ciudadanos atenienses se convierten en pájaros y se van a vivir al cielo, o en Lisístrata, donde las mujeres, para acabar con la guerra, hacen una huelga de sexo para que los hombres pues se decidan a terminar la guerra, y un montón de situaciones por el estilo. Pero bueno, como he dicho, la comedia no era el género que más triunfaba en la antigua Grecia. Y por último tenemos el mimo, que es un género no tan conocido en cuanto al teatro griego, pero era muy extendido, había muchos juglares que se movían por Grecia y representaban pequeñas piezas, tanto en pequeñas fiestas locales, en mercados, para las familias más ricas, y mientras que las grandes tragedias hablaban de temas morales importantes que afectaban a toda la sociedad, los juglares hablaban en sus piezas de temas pequeños que afectaban al pueblo, y contaban la historia a través de gestos y de movimientos, mimo, como solemos pensar en él, y muchas veces iban acompañados de rapsodas, que eran monólogos o canciones que acompañaban a la interpretación y un poco como que contaban la historia de lo que estaba sucediendo. Y de ahí viene la palabra rapsodia, como en Bohemian Rhapsody, así que eso. Y bueno, este es un poco un resumen del teatro griego. Por supuesto que hay mucho más de lo que se puede hablar, lo que se puede analizar, pero bueno, este es un pequeño resumencillo. Y nada, espero que os haya servido. Buena suerte si tenéis que hacer un examen sobre esto y por esto estáis viendo este vídeo. Si tenéis preguntas las podéis dejar en los comentarios. Y nos vemos este jueves con una entrevista y la semana que viene con un nuevo vídeo.